comenzar, la grabación ya debe estar iniciando. Y listo. ¿Sí? Esta es la diapositiva que le digo que no he puesto. Me olvidé. ¿Sí? Pero igual, se los voy a pasar para que puedan ustedes revisarlo. Listo, chicos. Eh, ¿Se me escucha bien? ¿O hay, no sé, mala señal? Bueno, creo que sí se esté viendo bien. Ya. Eh, ya. Creo que ya hemos visto mucho este tema de los genes, de cómo es que van a estar dentro de la célula. ¿Sí? Bueno, chicos, si es que en algún momento se me deja de escuchar, por favor me avisan, ¿sí? Al WhatsApp. Voy a tener aquí el costado del WhatsApp para que me puedan avisar. O simplemente prenden su micro, ¿sí? Así, bueno, si me dejan de escuchar es porque no va a tener internet, ¿no? Pero no creo que suceda eso ahorita. Vamos a ver. Pero hasta ahí, sí se me escucha, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Quién sea? Quiero confirmar nada más, chicos. Nada, sí se escucha bastante bien. Ya, lo siento. Bueno, entonces comenzando con el tema de hoy, ya, que vendría a ser los genes del desarrollo. Vamos a ver de nuevo esta parte, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a hablar también del ADN, claro, parte del ADN, los genes, y cómo estos no se van a expresar al mismo tiempo en todas las células, ¿sí? O sea, saben que en nuestro cuerpo tenemos distintos tipos de células. Tenemos células epiteliales a nivel de la piel, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del intestino, ¿sí? Y todas estas células, por más que sean todas epiteliales, se dan cuenta, no tienen la misma forma, no tienen la misma disposición, no tienen la misma función. Algunas se encargan de absorber, como las del intestino, otras son planas y solamente van a recubrir una parte, ¿no? Por dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, no solamente se encargan de cubrir dentro de los vasos sanguíneos en caso de las células endoteliales, sino que ya van a ver que tiene muchas más funciones, pero si comparo yo una célula endotelial con una célula de la piel, ¿sí? Epitelial, no van a ser iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que algunas células van a ser de tal forma y otras de otra forma? O sea, si comparo yo una neurona con un glóbulo rojo, no se parecen en nada, ¿no? Pero al final digamos, bueno, no pongamos el glóbulo rojo, si ponemos una neurona y una célula de la piel, ¿sí? Una célula epitelial, este, no son iguales, pero tienen la misma carga genética, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que algunas células pueden llegar a expresar estos genes y cómo es que otras células no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, este proceso de diferenciación que hay entre las células. Como les había dicho, algunas células van a tener ya a disposición algunos genes que van a poder expresar, ¿no? Como este caso de las neuronas, va a tener un grupo de genes que va a expresar, en cambio las células de la piel van a expresar otro grupo de genes. Entonces, ya vamos a entrar a este tema ya de la formación embrionaria, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta aquí es que uno de los principales puntos más importantes de todo este periodo, ¿sí? Va a ser aquí, desde la tercera hasta la octava semana, ¿sí? De toda la formación del feto, del embrión, ¿sí? Conocido como embriogénesis, desde la tercera a la octava semana es un punto clave, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí es donde comienza la formación del sistema nervioso central, la formación también del corazón, ¿sí? Y miren cuántos más, ¿sí? Pero principalmente el sistema nervioso central y el corazón. ¿Sí? Ahí es donde comienza y el corazón incluso termina ahí nomás, en la octava semana, ¿no? En el periodo embrionario es donde se va a dar la formación de estos dos. Vamos a ver qué. ¿Sí? Ahí está. Sistema nervioso central y del corazón. Un tema muy importante aquí, la teratogenicidad. ¿Sí? Existen ciertas sustancias que van a interferir con la correcta formación del embrión. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Digamos, ay, me olvidé de verdad mandarles el TikTok. Hay un TikTok donde se explica
bien chévere un medicamento, ay, se me fue el nombre, que se utilizaba antes en mujeres embarazadas. Justo en mujeres embarazadas se utilizaba ese medicamento, que producía justo la focomelia, una alteración que vamos a ver más adelante. Se me olvidó el nombre, se me olvidó mandarles a ustedes el TikTok para que lo vean. Bueno, ya. Ya luego se los mando. Y si es que pueden ver, justo el punto en el cual el feto es más susceptible a estos agentes teratógenos, ¿sí? Es en la quinta semana. Bien, comienza la tercera, sube, 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 y más o menos está terminando en la octava semana, ¿no? Este periodo el periodo de embriogénesis va a ser el más susceptible, ¿ya? A estos agentes teratógenos. Y es el que vamos a estudiar hoy día. Bueno, ese es un tema que, bueno, lo he ordenado de esta forma para que puedan entender un par de cosas. ¿Sí, chicos? Pero vamos a poner esto por aquí. Ya. ¿Qué tenemos? Primero la señalización y la comunicación celular. Ya saben, ¿no? Las células se van a comunicar a partir de moléculas que ellas mismas van a producir. Pueden ser a distancia, una comunicación de una célula que esté, digamos, en mi cabeza, que va a mandar una señal hasta una célula que esté, no sé, en mi páncreas, ¿no? O que esté en mis glándulas suprarrenales. ¿Ya? O de mi cabeza, de mi cabeza hasta la tiroides, ¿sí? Están a distancia, no están pegaditas. Entonces, pues puede ser a distancia o puede ser entre células próximas, ¿no? Entre células vecinas. Y eso justo es lo que se mencionó. Aquí pueden ver, ¿no? Dos ejemplos. Si es a distancia, puede ser en células endocrinas, ¿no? O sea, todo el sistema endocrino, como les he dicho, existe una glándula a nivel de la cabeza que se llama la hipófisis. Y esa hipófisis secreta varias hormonas. Esas hormonas se van a ir a distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y así a través de la sangre. A eso se refiere, una señalización endocrina. En cambio, si es que yo tengo una comunicación o señalización paracrina, son entre células que están una al costado de la otra. No necesariamente están pegadas, si se dan cuenta. No, no están pegadas. La autocrina es una señalización que se va a dar una célula a sí misma, ¿sí? O sea, se manda así sola. Sencillo. Y la yuxtacrina es también una de las que se mencionó en la clase, es una comunicación que se da entre una célula que está pegada a otra célula. ¿Sí? Las dos células están bien juntitas, bien pegadas. ¿A través de qué estructuras se van a dar? A través de estas de aquí, uniones gap. ¿Sí? Uniones comunicantes también conocidos. ¿Sí? Unión gap, unión comunicante. ¿Sí? Porque entre ellas dos va a haber como que canales. Entre esos canales van a poder pasar, no sé, electrolitos, eh, proteínas no, proteínas son muy grandes para pasar por estos canales, ¿sí? Pero van a poder pasarse, digamos, ARNs, ¿sí? Entonces, la señalización va a comenzar con un ligando, ¿sí? Comenzamos con un ligando. Uy, ya. Comenzamos nosotros con un ligando. Tenemos aquí nuestro ligando. Este ligando tiene que llegar ¿a dónde? A un receptor que se va a encontrar en la membrana de la célula, ¿sí? Puede encontrarse en la membrana, puede encontrarse también en el citoplasma, ¿sí? Luego tenemos la transducción de señal. O sea, este receptor va a activarse gracias a este ligando que le llega, ¿sí? Y va a tener cierta acción sobre la célula. Puede ser sobre una molécula, sobre varias moléculas. Al final estas moléculas van a incidir sobre otras moléculas, ¿sí? Y van a activar, bueno, cada ligando tiene su receptor, cada receptor va a activar distintas vías, ¿sí? La activación de vías es lo que sigue. ¿Y qué es lo que sucede? Estas vías van a llegar, ¿sí? Esa es la palabra, van a llegar hacia los factores de transcripción. Y esto es lo que quería que entendieran, ¿no? Un factor de transcripción es una molécula que va a estar pegada, ¿sí? Pegada a una región del ADN, pegada a un gen. Cosa que si el factor de transcripción es estimulado, va a activar la transcripción de ese gen. Pero si el factor de transcripción es inhibido, ¿sí? Va a inhibir la transcripción del gen, ¿sí? O bueno, depende también eso del factor de transcripción, cómo lo va a activar, cómo se va a inhibir, ¿ya?
En esa parte, ¿no? Del factor de transcripción. Igual ahorita vamos a verlo en una imagen más grande. Tenemos la activación de genes entonces, y gracias a la activación de genes, ¿qué vamos a tener? La producción de proteínas. Y esa proteína puede ser una proteína que va a ir, puede ser un cofactor, digamos, ¿no? Un cofactor. Cofactor, que lo que va a hacer es unirse a un factor de transcripción y activar la transcripción de ese gen. ¿Sí? Y vamos a ver. Aquí tenemos, ¿no? Tenemos esta bolita celeste que vendría a ser el ligando, ¿sí? O la señal. ¿Y va a llegar a qué? A un receptor. Este receptor va a activar, ¿sí? Ciertas moléculas dentro de la célula. Va a activar, va a activar, va a activar. Y miren, este de aquí abajo, vendría a ser el factor de transcripción, ¿sí? Va a estar pegada a qué? A una región del ADN, ¿sí? Y si digamos, esta molécula de acá, ¿sí? Sí, bueno, dice cascada de fosforilación, una molécula va a venir por aquí, va a venir por aquí, y la fosforila, ¿sí? Tras esa fosforilación, ese factor de transcripción se activa, ¿sí? ¿Y qué hace? Que este gen de aquí, que está adelante, se transcriba, ¿no? Vamos a obtener después un ARN mensajero, más aquí, más aquí, más aquí, más aquí, ¿qué tenemos? Proteína, ¿verdad? Porque el ARN mensajero va a ir hacia el citoplasma, ahí va a ir hacia el ribosoma, y de ese ribosoma pues va a producir una proteína, ¿no? Y ahí está, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Factor de transcripción, ¿sí? Recuerden esto, el factor de transcripción, ¿ya? ¿Qué era el factor de transcripción? Esta cosa de aquí, una molécula que está pegada al ADN y va a estar sometida a procesos de activación y inactivación, ¿sí? Puede ser activada, puede ser inhibida, ya ven. Entonces veamos ahora la regulación genética. Eh, Bueno, durante la diferenciación celular, nosotros lo que vamos a ver es, gracias a que una célula, ¿dónde está? Una célula de aquí puede ser capaz de dividirse en dos células iguales, o incluso dividirse en dos células, ¿sí? Una igual a la anterior y otra ya distinta. Miren acá, esta célula de aquí se divide y se vuelve a dividir en dos células iguales, y a partir de estas células iguales, ¿sí? Se van a producir otras células, ¿sí? Otra estirpe de células. Entonces, a partir de una sola célula, yo puedo obtener varios tipos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, que es una célula pluripotencial, totipotencial, ¿sí? Dependiendo a cuántas estirpes puede generar. Y es lo que vemos nosotros, ¿no? Cuando vemos después de la fecundación que se forma el huevo cigoto, se va a poder producir a partir de distintos tipos de células, ¿sí? Tenemos células musculares, células de la grasa, adipocitos, osteocitos, eritrocitos, neuronas, ¿sí? Tenemos células epiteliales y células de sistema inmune. ¿Sí, chicos? Y eso se va a deber gracias a lo que hemos visto ya hasta ahorita. Se activan ciertos genes dentro de la célula, y gracias a esta célula, a esta activación de genes, es que se van a producir nuevamente proteínas, ¿sí? O sea, se pueden activar o inactivar estos genes. Al final, pues va a producir o no producir ciertas proteínas, y estas proteínas van a ir al citoplasma, van a ir a la membrana y van a hacer que esta célula se organice, ¿sí? Cambie su forma, cambie su fisiología, ¿sí? Al final va a cambiar las características de la célula, ¿ya? Forma, tamaño y fisiología. Entonces, nosotros tenemos un gen, ¿verdad? Ese gen puede ser modulado, ¿sí? Puede ser activado, puede ser inhibido gracias a la presencia de otros genes, ¿sí? Son los genes reguladores. Pueden ser genes reguladores positivos o negativos, ¿no? Me refiero a positivos si es que lo activan y negativos si es que lo inactivan, ¿sí? Entonces, esos genes van a producir proteínas, ¿verdad? Esas proteínas van a actuar sobre el gen blanco y lo van a activar o lo van a inhibir, ¿no? Cualquiera de las dos. Ya. Sobre el gen blanco, ¿no?
Y ese gen blanco, nuevamente, puede ser un gen regulador o un gen ya final, ¿no? O sea, el gen que yo necesito. Ese gen va a producir va a codificar un ARN mensajero, ¿sí? Y ese ARN mensajero va a ir al citoplasma para producir una proteína, ¿no? Una proteína tal vez estructural, como es el caso de la actina, de la tubulina, ¿sí? O puede ser un gen regulador. Un gen regulador que, ¿qué va a hacer? Va a ir va a permitir la activación o inhibición de otros genes, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Los factores de transcripción, los cofactores, los que se van a unir a este factor de transcripción para activarlo, y los represores de transcripción, que van a ir, pues, y inhibir al factor de transcripción, ¿sí? Y de nuevo aquí tenemos, ¿no? La misma imagen. Chicos, ¿han entendido esta parte? ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene relación, ¿no? Lo primero que dije con lo segundo. ¿Eso de aquí se ha entendido o prefieren que lo vuelva a explicar? ¿Podría volver a explicar, por favor? Sí, 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 sí. A ver, vamos a poner esta misma imagen de nuevo. ¿Ya? Ya. Yo en la parte de aquí arriba tengo a moléculas que pueden ser producidas por una célula que está al costado o una célula que está lejos, ¿sí? Sea el caso, cual sea, ¿ya? Esta molécula tiene que llegar a un receptor, ¿sí? Este receptor se activa y va a producir cambios dentro de la célula, va a cambiar proteínas, ¿sí? Estas proteínas activan otras, activan otras, activan otras, se genera toda una cascada, ¿sí? En este caso, tenemos una cascada de fosforilación. ¿Sí? No se ven para este lado, váyanse para este lado, ¿sí? Tenemos una proteína fosforilada que va a venir y fosforilar a esta otra proteína, ¿sí? En este caso, esta proteína, cuando es fosforilada, se activa, ¿sí? Esta proteína de acá es el factor de transcripción, que va a estar pegada al ADN, ¿sí? Pero está pegado, pero no está ni activado ni desactivado. Bueno, sí, está pegado y cuando no está fosforilado, está inactivo. Pero cuando viene esta proteína de acá y la fosforila, se activa. Y cuando se activa, permite la transcripción del gen. ¿Sí? Ahí está el gen. Se transcribe, se forma un ARN mensajero. El ARN mensajero va al citoplasma y se produce la proteína. ¿Sí? Y en este caso va a dar el crecimiento celular. Va a permitir el crecimiento o la división celular. ¿Y cómo es que yo voy a utilizar estos genes? Estos genes de aquí abajo, ¿sí? Estos genes, al final que se van a producir, estos de aquí, ¿sí? Pueden ser genes reguladores o el gen final. Va a ser el gen final, ¿sí? Cuando, digamos, yo tengo el caso de acá, se produce una proteína y esta proteína va a permitirme, va a permitirle a la célula crecer o dividirse, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero es un gen regulador, ¿sí? Ese de ahí es un gen regulador cuando, digamos, me va a originar a mí un factor de transcripción. ¿Sí? Me va a originar a mí un factor de transcripción, es el número uno. El número dos sería un cofactor de transcripción, cuando el factor de transcripción es ese que te digo, que está pegado al ADN. El cofactor de transcripción es ese que va a unirse al factor de transcripción para activarlo. Y el represor de transcripción es el que va a unirse, ¿sí? Al factor de transcripción para inhibirlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que eso va a permitirme a mí la diferenciación de células? Justo por eso, como les digo, al final la producción de ciertas proteínas me va a permitir a mí cambiar las características de una célula, ¿sí? O sea, existen algunos genes que, digamos, esta célula de aquí, la número uno, va a tener expresado solamente el gen uno, digamos. Pero para que se diferencie en esta célula de acá, tienen que activar también al gen 2, ¿sí? Activa el gen 2, se produce la proteína número 2 y esa proteína número 2 va a cambiar a toda la célula, ¿sí? De repente me puede dar una célula de la grasa, ¿sí? Solamente porque active un gen.
y de repente yo activo Gen 3, Gen 4 y de repente me da una neurona. A eso me refiero, ¿sí? Eso al final va a cambiar características de la célula, tanto la forma, el tamaño y la fisiología, ¿sí? Y entonces, cuando hable yo de los genes del desarrollo, estoy hablando justo de estos genes que me van a cambiar la forma de la célula durante, ¿sí? Bueno, sí, durante la embriogénesis, ¿ya? Entonces, los genes de desarrollo van a permitirme a mí saber cómo es que cómo se va a formar, ¿sí? El embrión después de que, ni siquiera después de que se fecunda, sino que antes de que se fecunde ya el óvulo, estos genes de desarrollo ya están actuando, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante. Entonces, ¿cuáles son las etapas en las que van a interferir los genes del desarrollo? ¿Sí? La fecundación, la segmentación, la gastrulación, la organogénesis y la histogénesis, ¿sí? Ustedes creo que, bueno, aún no han llevado esto, ¿sí? Bueno, fecundación sabe, ¿no? Cuando se une el espermatozoide y el óvulo. La segmentación, cuando ya tengo yo esta estructura de aquí, que es el huevo, ya está fecundado, ¿sí? Y se empieza a dividir, ¿sí? Ahí yo tengo ya una división ya. Ahí se empieza a formar una estructura llamada mórula, ¿sí? Mórula, ¿ya? Luego tengo yo la gastrulación. La gastrulación está, no, aquí no se ve. Es cuando se empieza. Estas células que ustedes ven que ya se han dividido, aquí yo tengo más células, ¿verdad? Y aquí incluso yo tengo muchas más, ¿ya? Esas células van a empezar a organizarse en láminas, una arriba, una en el medio y otra abajo, ¿sí? Eso es lo que conocemos como ectodermo, mesodermo, endodermo, es en la gastrulación, cuando estas células se diferencian en las tres capas embrionarias, ¿sí? Y la organogénesis ya es cuando se empiezan a formar los órganos y cada órgano tiene distinto tejido, ¿no? Y ya la histogénesis. Entonces los genes de desarrollo se van a presentar en todos estos. Y como les dije, también se van a presentar incluso antes de la fecundación, ¿sí? Y ese es el primer tema que vamos a hablar. Ah, bueno, aún no. Sí, todavía falta, ¿ya? Entonces, en la histogénesis, como ya les dije, tenemos, gracias a los tipos de células que nosotros tenemos, hablando de la... Ya, tenemos tipos celulares, ¿sí? Tipos celulares, ¿ya? Tenemos tipos celulares en el caso de las células unipotentes, son aquellas que me van a dar origen a solo un tipo de células, ¿sí? O sea, las clásicas, las que tenemos nosotros, ¿no? Por todos lados. En la piel tenemos células unipotentes, en la vía respiratoria, ¿sí? Todas esas son células unipotentes. Una célula que me va a dar origen a otra célula igual, ¿sí? Las multipotentes me van a dar origen a células, eh, cierto número de células, ¿sí? Por lo general van a ser células de un mismo tejido, ¿ya? E incluso dentro de ese tejido solamente me va a dar origen a un tipo de células, ¿ya? Diferentes a las pluripotentes. Las pluripotentes sí me pueden dar origen a muchos más tipos de células. Y las totipotentes ya me pueden dar a todos, ¿no? Todo tipo de células. ¿Cuál es la diferencia de las pluripotentes y las totipotentes? Que las totipotentes sí me pueden dar origen a un organismo completo, mientras que las pluripotentes no me dan origen a un organismo completo, ¿sí? En el caso de de las totipotentes son las que se utilizan para la clonación, ¿sí? Para que me puedan entender. Tengo aquí yo el ejemplo clásico, ¿sí? Esto lo van a ver hasta el cansancio, chicos. Tal vez no lo han visto ahorita, pero lo van a ver en histología, lo van a ver en patología, en inmunología, ya. Esto lo van a ver 3 veces todavía, ¿ya? No sé si ya lo han visto incluso, es sobre tejido hematopoyético, ¿ya lo han visto? Creo que no, ¿no? O recién esta semana lo están viendo. Pero ya bueno. Yo tengo aquí una célula, ¿sí? Es la misma. Esta y esta son la misma, ¿ya? Tengo una célula multipotente. Aquí primero, ¿ya? Luego yo aquí tengo una célula. ¿Es mío?
¿Se me escucha? Ahora sí se escucha. Ah, bueno, entonces voy a explicar esto de nuevo. Ya, yo comienzo aquí con las células multipotentes, ¿sí? Y aquí yo tendría ya precursores pluripotentes, ¿sí? Si se dan cuenta, las células multipotentes me están dando origen a muchas más células, ¿sí? A todas las células hematopoyéticas, ¿sí? Esas son las células hematopoyéticas, todos estos. Los glóbulos rojos, glóbulos blancos, todos sus tipos, ¿sí? Y las plaquetas, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta célula multipotente se divide en una célula pluripotente por acá y otra célula pluripotente por acá, ¿no? Eso se conoce como precursor de estirpe mieloide, ¿ya? Este acá no, ignoren ese nombre, ¿ya? Si quieren ponerle ahí, precursor de estirpe mieloide. Y aquí abajito, precursor de estirpe linfoide, ¿no? A todas estas células de acá se le llaman linfocitos. Estas cuatro de acá. Hay más, pero bueno, solo mencionan esas cuatro, ¿no? Y ya donde sí hay varias células que pues deben conocer son acá, en, de la estirpe mieloide, ¿sí? Glóbulos rojos, el megacariocito que va a dar a todas las plaquetas. Y si se dan cuenta, este de aquí solo me va a dar origen a un tipo de célula, ¿sí? Me da origen a un solo tipo, a un solo tipo. Esas son las unipotentes, ¿sí? Un solo tipo, un solo tipo, un solo tipo celular. Bueno, esto me puede dar dos, ¿no? Y este aquí también, es un solo tipo. Ya, estas vendrían a ser las unipotentes. Ya, si quieren los nombres, este CFU significa unidad formadora de colonia, ¿sí? De eritrocitos. Y aquí unidad formadora de colonia de megacariocitos, ¿sí? Así. Y así siguen hacia abajo, ¿no? Todos son unidades formadas de colonia. ¿Ya? Ese es un ejemplo nada más, chicos. No lo van a preguntar esto en su examen ni nada. Solamente es un ejemplo para que lo vean, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar sobre los genes de desarrollo. Ya, yo tengo los genes de desarrollo. Estos los voy a dividir en tres. Tengo los genes de polaridad, los genes de segmentación y los genes homeóticos, también conocidos como cajas homeóticas. ¿Sí? Ya. Yo tengo los genes de polaridad y les dije, existen algunos genes del desarrollo que ya están funcionando desde antes de la fecundación. ¿Dónde? Durante la ovogénesis. Cuando se va formando el ovocito, ¿sí? Ahí ya tengo ya funcionando algunos genes del desarrollo. ¿Sí? En este caso, los genes de polaridad. ¿Sí? Actúan en la maduración del ovocito tras la fecundación. Bueno, también, ¿no? También ayudan a madurar al ovocito, después de la fecundación como antes de la fecundación. ¿Sí? Los genes de segmentación me van a permitir a mí dividir, ¿sí? Eh, a estas células, ¿sí? Me van a permitir dividirlas en grupitos. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo van a ir actuando. No se preocupen. ¿Sí? Se expresan tras la fecundación y ya cuando esa célula, que era solamente una, empieza a dividirse, tenemos varias, me va a permitir a mí dividir a todas esas células en grupos, ¿sí? Y ya los homeóticos son lo que querías decir, ¿no? Son los factores de transcripción. Ahí póngale, de abajito, factores de transcripción, ¿sí? Aquí abajito. Homeóticos son factores de transcripción. Son esos genes que van a unirse a ciertas partes de, no, bueno, no genes, son genes que van a producir proteínas que se van a terminar uniendo a una parte del ADN, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es obvio, son factores de transcripción, así que esas proteínas pueden ser inhibidas o pueden ser activadas, ¿no? Para que produzcan proteínas y ya saben toda la canción. Van a hacer que la célula se diferencie. Entonces, ya, creo que lo puse por aquí, por aquí, por aquí, para que la vean. No está. Aquí está. Ahí está. Esos genes de aquí se han descubierto gracias a... Esto sí preguntan, ¿ah? Sobre la Drosophila megaloblasta, ¿sí? Esto sí preguntan sobre la mosquita que pues ayudó eh, a descubrir todos estos genes. Ha sido de la especie Drosophila, ¿ya? Megaloblasta. Ya. Entonces, yo había comenzado con los genes de polaridad, ¿no? Ya saben, van a actuar de antes como después de la fecundación. Antes, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, sí. Durante la ovogénesis, después de la fecundación, ¿no? Eh,
Aquí la verdad no hay mucho que explicar, solamente gracias a estos genes de polaridad es que al final yo voy a poder distinguir entre el eje antero-posterior, y ojo, con antero-posterior no me refiero a anterior, delante, o sea, no sé, ¿quién tiene usted por anterior? Anterior me refiero a, o sea, adelante, ¿no? No sé, pero bueno, aquí anterior se refiere a todo lo que esté arriba, o sea, la cabeza, ¿sí? El tórax, mientras que posterior, perdón, posterior se refiere a lo que esté por debajo, ¿no? O sea, más que todo la región caudal de los miembros inferiores. ¿Ya? Vamos a ver. No, todavía no. Y también me van a permitir a mí, estos mismos genes de polaridad, me va a permitir a mí diferenciar entre un eje dorso-ventral. Y ahí sí ya pueden distinguir, ¿no? Dorsal va a ser esta región de aquí, esto es lo que estoy pintando ahorita, y ventral va a ser esta región de aquí. ¿Ya? Ventral es una región que yo voy a llamar como polo anembrionario, ¿sí? Donde no se va a formar el embrión, y dorsal va a ser la región donde se va a formar el embrión, o polo embrionario, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí yo tengo un solo óvulo, ¿no? Perdón, una sola célula. Esta célula se divide, y si se dan cuenta, ya aquí yo tengo células que están alrededor, pero tengo yo aquí un cúmulo. Este cúmulo de células va a ser el que al final me va a dar al embrión, ¿sí? Aquí se va a formar el embrión. Mientras que en estas células que están en la periferia, estas se van a encargar de la formación de la placenta, ¿sí? Por eso a estas células de acá, que se encuentran de este lado, se le conoce como polo anembrionario. Y a estas células de acá se le conoce como polo embrionario, ¿sí? Para eso me sirve a mí los genes de polaridad, para distinguir entre anterior y posterior, y también dorso ventral, ¿sí? Ahora, ¿por qué les pongo esto? Eh, Ubiquémonos aquí, ¿sí? En este punto. Aún no se ha formado el cigoto, ¿sí? Ustedes solamente mírenlo como eh, el óvulo antes de la fecundación. Tiene otro nombre, pero tómenlo así, ¿ya? Antes de la fecundación. ¿Qué sucede? Ya, este es lo que sucede en el huevo de la mosquita, ¿no? De Drosophila. Tengo aquí yo el ovocito, que es el óvulo, ¿ya? El óvulo antes de la fecundación se le conoce como ovocito. Y aquí yo tengo las demás células, ya conocidas también como células NURS, pero tiene otro nombre, células polares. ¿Les suena eso algo? Polares, polaridad, genes de polaridad, por ahí, ¿no? Va por ahí el nombre. Ya. Entonces, esa es en la mosquita, pero no sé si ven aquí una pequeña bolita que se llama cuerpo polar. Ese cuerpo polar vendría a ser una célula, ¿sí? Y ya vamos a ver la próxima semana. Pero lo que yo quiero que sepan es aquí esto. Ya. En el huevo de la mosca yo encuentro varios cuerpos polares, ¿sí? O varias células NURS. Estas células, pues, dicen que van a empezar desde su posición, en la posición en la que están, van a empezar a producir cierta proteína. No, perdón, cierto ARN, ¿sí? Y ese ARN va a pasar a la célula, ¿sí? Al ovocito. Y ese ovocito, pues, imagínense, ¿no? Va a haber dos tipos de ARN acá, ¿ya? Dos tipos de ARN. Estas células de aquí también van a producir ciertas proteínas. Y esa proteína va a poder pasar hacia esta célula, hacia el ovocito, y va a ser captada por los receptores, ¿sí? Va a ser captada por estos receptores. Y estas células de acá se conocen como células foliculares, ¿ya? Traten de apuntarlo, sé que son varios términos, pero ahí, ya. Son células foliculares. Entonces, estas células foliculares, al captar esta proteína, aquí está el nombre, Gurken, ¿sí? La proteína Gurken. No es necesario que la aprendan el nombre de todo esto, porque esto lo vamos a ver todavía la próxima semana, ¿sí? Este es el nombre de las células, todo eso. Pero se los adelanto y quiero explicarles esto, ¿sí? Entonces, estas células, al captar esta proteína, van a diferenciarse, ¿sí? Y se diferencian en células posteriores. No sé si les suena algo, ¿sí? Células posteriores, células foliculares posteriores. Mientras las que no son estimuladas por esa proteína se van a llamar células foliculares anteriores. Todas estas de acá, ¿sí? Solo las que van a recibir la proteína son las células foliculares posteriores. ¿Qué hacen esas células foliculares posteriores?
Dicen, ya, tú me diste esta proteína, ahora me convertí en una célula folicular posterior, ahora yo te voy a mandar otra proteína a ti. ¿Qué hace? Va a mandar otra proteína y esa proteína activa dentro del ovocito, ¿sí? Activa la formación de microtúbulos, o sea, citoesqueleto, ¿ya? Y ustedes saben que el citoesqueleto se forma desde un punto hasta el otro, ¿verdad? Tiene como que una dirección en la formación de microtúbulos, ¿ya? Entonces yo tengo aquí un polo positivo y los microtúbulos van a ir creciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hacia el polo negativo, ¿sí? En eso, ¿sí? Vamos a ver si recuerdan biología, tenemos nosotros kinesinas y dineínas, ¿verdad? Tenemos las kinesinas que van del polo negativo hacia el polo positivo y las dineínas que van del polo positivo hacia el polo negativo. ¿Qué sucede? Yo voy a tener dos tipos de ARN. Y aquí está, Oscar ARN, o sea, el ARN se llama Oscar, ¿sí? Va a ser captada. ¿Por qué? Por una kinesina, ¿ya? Por una kinesina. ¿Se entiende? El ARN Oscar va a ser captada por una kinesina. Y esa kinesina la van a mandar para el polo positivo, ¿sí? O sea, para el lado posterior. Mientras que eh, el ARN Bicoy va a ser atrapada por la dineína, ¿sí? Y la va a mandar hacia el polo negativo. O sea, al final, el ARN Bitcoin y el ARN Oscar van a estar uno a cada polo, ¿sí? Va a estar, el Oscar va a estar en el polo positivo y el Bitcoin va a estar en el polo negativo, ¿sí? A eso me refiero. Y cuando este ovocito se divida, se va a dividir justo aquí, en la línea media, ¿sí? A ver, déjenme, aquí, se va a dividir ahí. ¿Se dan cuenta? Una célula va a tener el ARN, ¿sí? Oscar, y el otro va a tener el ARN Bitcoin. ¿Se entiende? ¿Ya? Esto vendrían a ser todos los genes que van a codificar esto, van a ser genes de polaridad. ¿Por qué? Porque ya aquí ya me está diciendo, por aquí por aquí es posterior, por aquí es anterior. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere, esa es la forma en la cual la célula va a poder distinguir entre posterior y anterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que sí, son, este, sí, sé que eres. Chicos, creo que uno de ustedes me habló. Mm, ya. ¿Se entendió esa parte, no? Ya al final, bueno, la finalidad de los genes de polaridad son, ¿no? Distinguirme a mí entre un eje anteroposterior y uno dorso-ventral. ¿Sí? Ya saben, ¿no? Eso es todo. Ya esta era la explicación de cómo es que termina distinguiendo, ¿no? Entre eje anterior y eje posterior. ¿Ya? Luego tenemos los genes de segmentación. Yo ya tengo dividido, ¿sí? A esta célula, bueno, ¿cómo lo quieren llamar? Bueno, ya, el ovocito se fecundó, se empieza a dividir, dividir, dividir y tengo un grupo de células, ¿no? Este grupo de células ya tienen un eje. Ahí pueden ver el primero donde dice genes maternos, ¿sí? Genes maternos. Al costadito pueden ver una A, una P, una D y una B, ¿no? A eso se refiere con eje antero-posterior, ¿sí? Y un eje dorso-ventral. ¿Sí? Ya tengo ya a este grupo de células divididas en un eje antero-posterior y un grupo dorso-ventral. Entonces, ahora quiero dividirlas yo mucho más. Quiero dividirlas por segmentos, ¿no? Ya, entonces ahí viene otro grupo de genes llamados genes GAP. Estos genes GAP van a pertenecer a un grupo de genes conocidos como genes de segmentación. ¿Sí? Aquí está, genes GAP. Me va a permitir a mí dividir a este grupo de células, bueno, al embrión, ¿sí? En 4 regiones. ¿Ya? Tenemos aquí la región M, en este caso, vamos a hacer más chiquito. Aquí, bueno, M es de la L. Todo esto de aquí, el verde que pueden ver acá, es T, y todo esto de aquí atrás es la A, ¿sí? Chicos, estos ahorita es de la mosca, de la drosófila, ¿ya? Pero se utiliza el mismo esquema eh, para humanos, ¿sí?
¿Ya? Ya yo tengo ahí 4 regiones, ¿sí? Yo ya le he dividido en M, L, dividido en L, T y A, ¿verdad? Entonces, hasta ahí van a actuar los genes GAP. Me va a permitir a mí dividir al embrión en 4 regiones. Luego tengo yo los otros genes, los genes de regla par, perdón, ¿ya? Estos me van a permitir a mí dividir incluso más estas regiones. ¿En qué? En segmentos. De ahí lo pueden ver, ¿no? Vamos a hacer zoom. Miren, a la región M me la han dividido en un MA, MX. A la L, bueno, lo han dejado ahí nomás, ¿no? L. A la T lo han dividido en T1, T2, T3. Y a la A la han dividido en A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7, 8, 9, ¿no? ¿Eso qué ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Los genes de regla par. ¿Listo? Luego, incluso yo puedo distinguir, ¿no? O sea, yo sé que cada segmento ya está. O sea, cada segmento, digamos, el segmento MA, ¿sí? Es la parte más superior, la más apical, ¿ya? O sea, es la parte de, no sé, la que conforma de la parte de mis ojos para arriba, ¿ya? Entonces, yo sé que en ese segmento, en el MA, están los ojos, pero la pregunta es, ¿en qué parte? ¿Está adelante? ¿Están detrás? ¿Están a los costados? Sea, están para los costados, están hacia adelante. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, entonces, ¿quién me va a decir eso? ¿Cuál es la ubicación exacta? ¿Dónde estás? Ya. Son los genes de polaridad de segmento. ¿Sí? Esos de ahí. Me van a ayudar a mí a distinguir en cada segmento entre anterior, posterior, ¿sí? Lateral, para poder ubicar, ¿sí? Cada órgano dentro de cada segmento. ¿Sí? Tenemos entonces genes de polaridad de segmento, genes de regla par y los genes GAP, ¿no? Ya está. Tenemos aquí los genes maternos en la imagen de arriba, chicos. Sí, en la imagen de arriba tenemos los genes maternos que van a ser los genes de polaridad. Ah, los genes de polaridad también se les conoce como genes maternos, ¿ya? Ahí pónganle. Más genes maternos. ¿Ya? ¿Por qué genes maternos? Porque van a comenzar, ¿dónde? En la ovogénesis. ¿Ya, chicos? Esto es lo que les expliqué. Va a comenzar en la ovogénesis. Entonces, de esos genes maternos me van a permitir a mí distinguir entre anterior, posterior, dorsal y ventral, ¿no? Después, ya, yo tengo al embrión dividido en esos dos ejes. Yo quiero dividirlo en segmentos. Entonces los genes GAP van a venir y van a dividirme a mí, al embrión, en 4 segmentos, ¿no? Luego, ¿qué? Quiero dividir esos segmentos mucho más. Están los genes de regla par, ¿ya? Ellos me van a dividir a los segmentos en perdón, me van a dividir, son regiones, ¿ya? Los genes GAP me van a dividir al embrión en regiones y los genes de regla par me van a dividir a las regiones en segmentos, ¿sí? Y ya luego vienen los genes de polaridad que me van a ayudar a mí a ubicarme dentro de cada segmento. Son estos de acá, los genes de compartimento, esos son, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí dice, ¿no? A, P, A, P, A, P. Eso se refiere anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, ¿sí? Eso quiere decir que cada segmento va a ser dividido en una porción anterior y otra porción posterior. Igual, es aquí una porción anterior y una porción posterior. ¿Sí, chicos? Listo. Entonces llevamos dos. Vamos a los genes de polaridad y los genes de segmentación. ¿Qué nos falta? Los genes homeóticos, chicos. ¿Qué eran estos? Les dije, factores de transcripción. ¿Sí? Van a estar bien pegados al ADN. ¿Ya? O sea, los genes no, obviamente. Estos genes me van a dar, ¿qué? Proteínas, ¿no? Proteínas. Y esas proteínas son las que van a estar bien pegadas al ADN. ¿Sí? O sea, a cierta parte del ADN van a estar pegadas esas proteínas. Y esas proteínas son los factores de transcripción. Que como les dije, pueden ser activadas, pueden ser inhibidas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas proteínas, bueno, factores de transcripción van a ser proteínas reguladoras. ¿Sí? Como ya les dije, van a controlar la transcripción de los genes. Y estas proteínas reguladoras van a tener una región llamada dominio y una región llamada motivo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El dominio, ¿dónde está? Aquí yo tengo a los factores de transcripción. ¿Sí? El dominio vendría a ser esta región de amarillito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La región de amarillo, toda esa fila de amarillo, ese es el dominio. ¿Sí? O sea, es la parte, es casi toda la proteína.
¿sí? Por decirlo así, es casi toda la proteína, para explicarlo de forma sencilla. Mientras que el motivo es justo la región especializada. ¿Ven? En el centro hay como que está el zinc ahí, ¿sí? La molécula de zinc, ese de aquí, eso. Ese es el motivo, ¿sí? La región especializada. ¿Por qué? Porque gracias a esa región que está compuesta por zinc, es que ese factor de transcripción se va a poder unir ya al ADN. ¿Se entiende? O sea, el motivo es todo esto. El motivo es toda la proteína, ¿no? Mientras que el motivo va a ser la región especializada, la región que le va a permitir unirse al ADN, ¿sí? En este caso, estos motivos de aquí se les conoce como dedos de zinc. ¿Por qué? Si se dan cuenta, forma como que deditos, ¿no? En general, toda la proteína forma como que deditos. Y esto de aquí se le conoce como alfa, no, hélice, vuelta hélice. ¿Sí? Es otro factor de transcripción. Bueno, otro motivo. El motivo es este, alfa, hélice, vuelta hélice. ¿Ya? Es otro ejemplo. Pero bueno, quería explicarles con los dedos de zinc. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? O sea, genes somióticos son factores de transcripción. Como les dije, ese gen va a dar una proteína. Esa proteína se une al ADN, ¿sí? Para poder activarlo o inhibirlo. ¿Sí? Depende. Si está activada ese factor de transcripción, obviamente va a activar al gen y ese gen se va a transcribir, ¿no? Pero si el factor de transcripción está inhibido, ese gen se va a inhibir. ¿Sí? Se inhibe el gen. Ay, chicos, un ratito. Quiero ver. Ya. Vamos bien. ¿Se entiende? Entonces, esos factores de transcripción en general van a ser proteínas reguladoras. ¿Sí? Ya saben, van a controlar la transcripción de los genes. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo distinguir esas proteínas entre un dominio? Las divido en un dominio y un motivo. El dominio, como les dije, es toda esta parte de aquí, toda la parte proteica. ¿Sí? Puede tener un dominio de... Aquí tenemos dominio de dedos de zinc. Aquí tenemos un dominio de... ay, ¿cómo se llama esto? Hélice, vuelta a hélice. Hay otros dominios que uno que es cremallera de leucina. Sí, lo pueden buscar. La cosa es que lo que tienen que recordar, el motivo. ¿Sí? El motivo va a ser, como dice, lo que le va a permitir unirse al ADN. ¿Sí? Y de esa forma van a controlar la transcripción genética. En este caso, lo que les permite a este factor de transcripción unirse al ADN son el dedo de zinc, que es esta parte de aquí, central. ¿Sí? Centrito. El zinc. ¿Listo? Ya. Y de nuevo esta imagen. La había puesto varias veces, chicos, porque sabía que tenía que explicarlo varias veces. Pero creo que ya se entendió. Ya lo expliqué 2 veces. Listo. Entonces, estos genes homeóticos van a ser, bueno, son varios, pero se explican tres, ¿ya? Tres tipos. Los genes Hox, ¿ya? Luego tenemos también los genes PAX y también tenemos los genes SOX, ¿ya? Regresamos. Son tres, o sea, son los tres que vamos a hablar, ¿no? Tenemos los genes Hox. ¿Qué pasa con los genes Hox? Como les dije, todos estos genes van a producir factores de transcripción, ¿sí? Cosas que tienen que recordar súper rápido. Bueno, 60 aminoácidos. Sí, sí es preguntado. ¿Ya? Y son 4 tipos. Se dividen en 4 tipos. Uno, dos, tres, cuatro. A, B, C, D. ¿Ya? Esos son los cromosomas en los que se encuentra cada uno. ¿Ya? Algo característico de aquí. La disposición que van a tener estos genes, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos a ir a esta imagen de acá nada más. ¿Ya? Ahí yo tengo un embrión, ¿sí? En este caso, un embrión de ratón. Yo tengo al gen HOX-A, HOX-B, HOX-C y HOX-D. Cada uno de sus genes tiene subtipos, ¿ya? Bueno, ya, imagínense que ya no son genes nada más, son proteínas ya, ¿no? Ya se han transcrito y todo eso. Entonces, ese gen, HOX
A1 le va a dar a la proteína HOX-A1. Y esa proteína HOX-A1 va a actuar ¿dónde? A este nivel, la región más cefálica. Y así van a ir como que van a estar bien distribuidos a lo largo del cuerpo, ¿no? Tenemos un gen HOX A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, así hasta al 13, ¿sí? Y esos van a estar distribuidos. Si se dan cuenta, yo voy yendo hacia abajo, ¿sí? Y los genes van a ir actuando sobre una región específica del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y me van a mí, van a actuar, digamos, distribuidas en un eje antero-posterior, ¿sí? Y también cefalocaudal. Cefalocaudal hace referencia a céfalo, cabeza, caudal, pies, ¿ya? Cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, van a estar distribuidas de arriba hacia abajo. Y también en antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, ¿no? Y esos son los genes, ¿no? Esos son los genes COX, cada uno. Y ahí están cada una de las funciones, chicos. No es como que es para que lo puedan ver, ¿sí? O sea, tal vez uno de los importantes son los que van a afectar en la cresta neural, ¿sí? Tal vez, ese que yo rescataría, es la cresta neural, ¿ya? Ya saben, ¿no? Todo esto se estudió en la mosquita. Drosophila megaloblasta. Ah, ya, megaloblaster. Ahí está. Ya, ¿qué pasa si estos genes están alterados? Yo tengo aquí dos principales, ¿ya? Solamente rescaté dos. Tengo la sindactilia y la focomelia, ¿ya? ¿Qué sucede? Como dice, tiene origen teratogénico. Yo les dije, le iba a pasar un TikTok donde se muestra ahí chévere cómo es la historia de este fármaco que se le daba antes a las mujeres embarazadas, pero actualmente obviamente ya no se les da, ¿no? Eh, Hay un ministro que tiene esto, se me olvidó, pero también tiene el mismo caso, ¿ya? Se me olvidó su nombre, ¿ya? ¿Cómo le dice? Es ausencia de elementos óseos de los miembros superiores, no hay, ¿ya? Y el gen alterado es el ECOS2. Mientras que la sindactilia, lo que yo puedo ver es como que una malformación a nivel de los dedos puede ser así, ¿no? Puede estar dedos unidos, pueden estar, puede haber falta de dedos o puede terminar en forma de muñón, o sea, como que así, ¿ya? Sin deditos. Y la mutación es a nivel del gen HOX D13, ¿sí? Luego tengo yo los genes PAX. Me olvidé de algo. Ya, no importa. Ya luego, ¿qué era eso? Ah, son las 9, chicos, ya. Son las 9. Un descanso de 5 minutos para que puedan, este, sí, un descansito, chicos, de 5 minutos, ¿ya? Vamos a mantener esto. Listo, chicos. En 5 minutos nos vemos.
Listo, chicos, ya seguimos. Sí, ya. Hasta ahí. ¿Hay alguna parte que quieren que repita? Si quieren, también lo pueden mandar por el WhatsApp, ¿eh? Si hay alguna parte que quieren que repita, normal. No sé. Listo. Continuemos entonces. Ya. Ponemos esto por aquí. Listo. Hablaremos ahora de los genes PAX, ¿sí? Vamos a ver que estos ya no van a estar dispuestos solamente en un grupo de 4, sino que vamos a ver más grupos. En los grupos hasta 9. ¿Qué es lo que tienen que recordar aquí? El dominio, ¿sí? Ahí habíamos visto anteriormente 60 aminoácidos en los genes Hox. Aquí vamos a ver 130 aminoácidos, ¿sí? Y este dominio va a estar conformado por una hélice, vuelta a hélice. ¿Recuerdan? Sí. Eso también suelen preguntar a veces. Ya. ¿Cuáles son las características de estos genes? Van a estar más especializados en, bueno, en eso, ¿no? Van a estar especializados en especializar tejidos, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí los genes Hox se expresaban por el lugar, ¿sí? Tanto en el eje cefalocaudal como anteroposterior. Aquí no, aquí se van a expresar más que todo dependiendo del tejido, ¿ya? Y justo esa es su función, especializar tejido. Tenemos el caso del gen PAX3, ¿sí? Como van a ver, va a tener funciones tanto de migración celular, inhibición de apoptosis, y aquí viene lo importante, especialización del linaje, ¿sí? ¿Dónde? En los melanocitos, que son las células de la piel que van a darle la pigmentación, ¿sí? ¿Sí? Son los que van a hacer que una persona sea más morena, y otras que sean más claritas, ¿no? Tenemos también los mioblastos, ¿sí? Son las células musculares. Y está también el bloqueo de diferenciación. ¿Dónde? En los melanocitos y la osteogénesis. ¿Por qué menciono tanto este tema de los melanocitos? Aquí vemos. Ah, también me faltó esto. ¿Ya? Son malformaciones del oído interno, ¿sí? Tenemos el gen PAX3. Ya vimos sus funciones. Ahora, ¿qué pasa si este gen se altera? ¿Ya? Tenemos gen PAX3. Como les dije, ¿se va a especializar en qué? En los melanocitos, ¿sí? Si es que se altera, vamos a tener melanocitos defectuosos, ¿ya? Células también defectuosas a nivel de el oído interno, ¿sí? Y también, bueno, el tema de la información posicional, ¿no? Va a estar errada en el tema del tejido mesenquimatoso. Tejido mesenquimatoso es un tipo de tejido conectivo. Ya saben lo que es un tejido conectivo, chicos. Ya llevaron histología, así que, bueno, están llevando histología, pero ese es el segundo tema, así que ya deben saber lo que es el tejido conectivo. Y un tipo de tejido conectivo es el tejido mesenquimatoso, ¿sí? Este tejido mesenquimatoso va a dar origen a todas las estirpes del tejido conectivo, o sea, tejido muscular, tejido también adiposo, ¿sí? Eso. Y el problema va a ser en la posición de este, ¿ya? Va a dar va a ubicarlo, por decirlo así, lo va a ubicar de mal forma, ¿sí? Lo va a ubicar donde no debería estar. Entonces, una alteración, ¿sí? O una enfermedad sobre este gen PAX3 va a ser el síndrome de Waardenburg, ¿sí? Aquí vamos a ver sordera hereditaria, porque recuerden que afecta al oído interno, las células del oído interno. Tenemos piebaldismo, que vendría a ser este mechón de pelo, ¿sí? De color blanquito, ¿ya? Despigmentación cutánea, ¿sí? Se puede ver por algunas regiones, justo aquí, donde incluso debido a esta despigmentación
se va a producir, ¿no? La presencia de este pelito así más blanquito. También tenemos despigmentación irregular del iris. No sé si se puede ver justo ahí. ¿Sí? Hay como que el iris, si se dan cuenta, es celeste, pero por regiones es como que un poquito más oscuro. ¿Se nota? Aquí también tiene. ¿Ya? Separación de los ojos. A eso se le llama como distopia cartorum, ¿sí? Tiene otro nombre. Hipertelorismo. ¿Ya? Separación de los ojos. Separación, aumento de la separación entre los ojos. Distopia cartorum. Pero hay otro que es el hipertelorismo, ¿ya? Ahí pueden googlearlo, ahí buscarlo para que vean cuáles son parecidos. Por no decir que son iguales. Sí, son iguales, la verdad. ¿Ya? Y el otro es el megacolon congénito. O sea que su colon va a estar, va a ser mucho más grande de lo normal. Y esta alteración, como pueden ver, se va a dar en el cromosoma 2 y va a ser autosómico dominante. Eso quiere decir que solo es necesario que tengan un gen PAX3 para que se presente el síndrome, ¿sí? Y como es hereditario, no tiene tratamiento. Uy, ¿qué pasó? No existe un tratamiento, ¿ya? Si se dan cuenta, si conocen cuáles son los puntos donde actúa el gen PAX3, pueden deducir, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que se van a dar si es que este gen está alterado? El otro es el PAX6, ¿sí? Que tiene más o menos por ahí. También tiene que ver con los ojos, ¿ya? Ahí está la ubicación del gen PAX6 en el cromosoma 11, brazo, corto, región 1, banda 3, ¿verdad? Ya está. Vamos a cambiar de color, chicos. Entonces, a la alteración del gen PAX6 se le va a conocer como aniridia congénita. Eso quiere decir que el iris no se va a formar, ¿sí? Este tipo dominante, autosómico dominante, porque se encuentra en el cromosoma 11. Y bueno, 2/3 de esta alteración van a ser de tipo hereditaria, ¿sí? 1/3 van a ser de novo, o sea, nuevas. Ya, o sea, que esta alteración se va a dar no a nivel de, no va a estar en todas las células del padre, sino que solo va a estar en el espermatozoide que fecundó al óvulo, ¿sí? Como les dije, va a ser aniría congénita, es la falta del desarrollo del iris, ¿sí? También podemos estar acompañados de una catarata congénita, vascularización de la córnea, ¿sí? Aquí está. Si se dan cuenta, la parte de la córnea presenta estas vascularizaciones. Ahí lo pueden ver, ahí está, ¿no? Esta región de la córnea presenta vascularización, ¿ya? Hay pérdida de visión y también hipoplasia de la fobia. La fobia es un puntito en el fondo del ojo, ¿sí? Si es que yo veo por dentro del ojo, ¿sí? Yo voy a ver a tipo así. Voy a ver así. Este es el fondo del ojo. Y justo en el fondo yo veo como un puntito oscuro, ¿ya? Esa va a ser la fobia, ¿ya? Listo. ¿Qué sucede también si es que yo tengo alterado el gen PAX6? También puedo tener esto, que es el síndrome de Warg. ¿Por qué el síndrome de Warg? Más que todo por la sintomatología, ¿ya? No es que lo hayan descubierto alguien llamado Warg, sino que es una forma de, ¿cómo se llama esto? Acrónimo, cuando se abrevia, ¿sí? Más o menos así. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, con la W, se refiere al tumor de Wilms, ya que es un tipo de tumor que va a afectar al riñón. Tengo la aniridia, ¿sí? No se ha formado el iris. Tengo malformaciones genitourinarias. Imagínense una malformación genitourinaria, no sé, riñón en herradura, puede ser, o agenesia renal, cuando no se forma el riñón, ¿ya? Y también tengo retardo mental, ¿ya? Esos son los 3 signos del síndrome de Warg. Como les dije, 1/3 de estas mutaciones son nuevas y ahí está, ¿no? Eh, tumor de Wilms, que va a ser renal, la aniridia, malformaciones genitourinarias y retraso mental. Listo. Y los genes SOX, bueno, también van a ser factores de transcripción,
Aquí sí se han identificado 9, perdón, 20. He visto que en total, si hablamos de todas las especies, no solo en humanos, se puede encontrar hasta 30. De estos 30, 20 se encuentran en humanos, ¿ya? Y de estos 20 se van a agrupar en 9 grupos. Ahí está, desde el A hasta el H. Ya teniendo en cuenta que el B, mire cuántos grupos hay. Solo dos, ¿ya? Son dos grupos del grupo B. Listo. Entonces, de estos grupos, de estos genes HOX, perdón, SOX, ¿cuál es el más importante? Del que más se habla es el SRI, ¿ya? Que es el que me va a permitir a mí diferenciar entre la diferenciación de masculino, ¿ya? O sea, de los hombres. La diferenciación del sexo masculino. ¿Qué sucede? Yo tengo las gónadas, ¿ya? Son como que formaciones gónadas, pero primordiales, ¿ya? ¿Qué sucede? Si es que en estas gónadas se expresa este gen, el gen SRY, que está en el cromosoma Y, entonces se va a producir testosterona, ¿sí? Se produce testosterona y se permite la diferenciación de estas gónadas en genitales masculinos, o sea, testículos, ¿no? Se va a producir los testículos, lo que es acá el epidídimo, conducto deferente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si es que no está el gen SRY, se van a expresar otros, ¿no? Obviamente, tenemos el HOX A9, HOX A10, HOX 11, 13, ¿sí? Todos esos. Al final, esto van a permitir la formación de qué? De los órganos femeninos, ¿no? Órganos genitales femeninos. O bueno, órganos reproductores femeninos, perdón. Entre los ovarios, ¿sí? La trompa de falopio, el útero, todos esos, ¿sí? Esto lo vamos a ver más a detalle porque todavía falta, hay mucho más aquí que explicar, ¿sí? Pero lo vamos a ver más a detalle ya cuando vemos aparato geniturinario. Creo que es uno de los últimos. Sí, es uno de los últimos que vamos a ver. Y ya, ¿sí? Ese es el que más se toma en cuenta. Las alteraciones del gen SRY. Ah, miren, ya faltaba poco nomás. Listo. ¿Dónde pongo esto? Aquí. Ya. Los errores dismórficos, ¿sí? Va a ser una forma general de llamarle a todos los trastornos, tanto estructurales, funcionales como metabólicos, que se pueden producir durante en el momento de nacimiento. Que, bueno, no se va a producir durante el nacimiento, sino que se van a encontrar en el momento de nacimiento, ¿sí? A eso tiene otro nombre, congénito. Pónganlo por ahí, ¿ya? Congénito. Congénito, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de genético y congénito? Genético es aquello que va a estar marcado por tus genes. O sea, ya desde el punto de la fecundación. Si está en tus genes, ya está dicho de que se va a desarrollar de tal forma, ¿no? Pero congénito se puede dar a lo largo de todo el periodo, ¿sí? De formación. O sea, durante la embriogénesis, ¿sí? La formación del feto, crecimiento, se puede dar durante todo ese periodo. Todo el tiempo que dure los 9 meses, ay, ¿cómo es esto? Durante todos esos 9 meses se va a poder producir ciertas alteraciones, ¿sí? Esas alteraciones que yo vea, ¿sí? En el momento del nacimiento y se hayan dado durante esos 9 meses, obvio, se le va a llamar alteraciones congénitas, ¿sí? Pero genético no. Genético, pues está marcado por tus genes, ¿ya? Lo congénito no necesariamente está marcado por tus genes. Lo congénito puede ser debido a que la mamá, digamos, consumió ciertas sustancias o consumió un fármaco, ¿sí? Como el que les mencioné que produce la mermelia, ¿sí? Ya. Esos factores pueden ser, por ende, tanto internos, ¿sí? O sea, tanto genéticos, o sea, porque tanto tus genes pueden producir malformaciones, que al final van a ser malformaciones congénitas, porque vas a nacer con esas malformaciones, como agentes externos también pueden determinar que tengas malformaciones congénitas, ¿sí? Y bueno, aquí les mencioné, bueno, les puse las más comunes, como es el caso del labio leporino, paladar hendido, ¿sí? Y también una que siempre se menciona, ¿no? La espina bífida. Tenemos 3 grados aquí, la espina bífida oculta, y cuando ya se hace evidente, pues se puede manifestar como
meningocele o mielomeningocele. Ya vamos a ver eso también más adelante, un poquito más detalle, ¿ya? Y bueno, la clasificación de estos errores dismórficos van a ser, depende si son, digamos, una sola, ¿sí? Una sola alteración o si son varias alteraciones. Si es una, tenemos las malformaciones, las deformaciones y las disrupciones, ¿sí? Si son varias, tenemos las secuencias, los síndromes, las asociaciones, ¿sí? Y las displasias. Creo que ese se me pasó. ¿Ya? Bueno, ahí dice displasia. En el caso de las malformaciones, número uno, como les dije, ¿no? Puede ser tanto por factores externos, ¿sí? Internos, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Pueden ser tanto de origen cromosómico, genético, teratogénico, si puede ser, digamos, por este consumo de ciertos fármacos, nuevamente, y también, bueno, incluyen, ¿no? Desconocidos. A veces no se sabe por qué es que se dan ciertas alteraciones. Y como pueden ver, aquí tenemos el principal, ¿no? Cuando no se cierra bien el tubo neural. ¿Y por qué no se puede cerrar a veces bien el tubo neural? De repente, lo más común es por baja ingesta de ácido fólico, ¿sí? Cuando la mamá no toma mucho ácido fólico, pues el tubo neural a veces tiene alteraciones para cerrarse. Y el tubo neural, como, o sea, imagínense, ¿no? Es un tubo, literal, es un tubo. Tiene una porción superior y una porción inferior, ¿no? ¿Cómo les explico? Creo que no puse una imagen acá. A ver, eh, este tubo, ¿ya? Al inicio va a estar abierto, por aquí, por la línea media. Si se dan cuenta, tiene una abertura superior y una abertura inferior, ¿ya? Si es que se da una alteración, se puede dar en cualquiera de esos dos. Se puede dar tanto arriba como abajo. Si se da arriba, o sea, a nivel de la cabeza, ¿sí? Se va a producir la anencefalia, ¿ya? Que es cuando no se forma el encéfalo, ¿ya? Y si se da abajo, se va a dar la espina bífida, ¿ya? Es aquí. Y como ya les dije, tenemos pues distintos niveles, ¿no? De espina bífida. Tenemos la espina bífida oculta, cuando ya se hace evidente, tenemos el meningocele o el mielomeningocele, ¿ya? Al final, pues, se van a producir por eso lo que les mencioné, ¿no? Una baja ingesta de ácido fólico. El tubo neural se va a tener problemas para cerrarse cuando hay una baja ingesta de ácido fólico. Ya les dije, puede ser una alteración tanto en la parte superior como inferior del tubo neural, ¿ya? Y yo puedo dividir estas malformaciones, esto no está en su clase, pero aquí les explico. Yo puedo dividir las malformaciones tanto en aplasias, cuando no se forma, o agenesia también se puede decir, ¿ya? Hipoplasia, cuando sí se forma, pero no se desarrolla como debe ser. O sea, está formadito, pero faltó crecer, digamos, ¿no? La hipertrofia, cuando se forma, incluso crece de más. Y la ectopia, cuando se forma, pero fuera de lugar, ¿ya? Aquí tengo ejemplos, no se preocupen. Agenesia, la más clásica, agenesia renal. Tú puedes tener a un paciente ahí todo tranquilo, ya, le dices, ¿no? Viene por un problema de, no sé, del abdomen. Ya le van a hacer una ecografía de abdomen. Muy poco, no, una ecografía, claro. Bueno, también una ecografía puede ser. Una radiografía. Ya, aquí está el ejemplo de la radiografía. ¿Ya? Y te das cuenta, solo tiene un riñón. ¿Qué pasó? Y generalmente estas personas no tienen problemas, ¿ah? No tienen ningún problema con respecto. O sea, el hecho de tener solo un riñón no va a generar sintomatología. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que si es que ese riñón falla, se le tienen que extirpar. Bueno, si es que tiene, no sé, si es que hay una insuficiencia renal crónica, pues ya ahí sí se lo tiene que extirpar, ¿no? Pero el problema está que no hay otro riñón que vaya a sustituirlo. Normalmente, si es que una persona tiene problemas en un riñón, se lo extirpan y queda el otro riñón, ¿no? Pero ya, en estas personas, pues no. Tienen un problema, ¿por qué? Porque solamente se ha formado un riñón, el otro no está, ¿ya? Y como les dije, pues puede ser cualquiera de ustedes fácilmente y nunca se han dado cuenta. Tenemos la hipoplasia. Tenemos aquí un ovario de este lado y otro ovario de este lado. ¿Pero qué pasó? Este ovario está chiquitito, ¿sí? Un ovario chiquitito. Esa vendría a ser una hipoplasia de ovario. Y la ectopia, bueno, la más común, no. Bueno, no es de las más conocidas, ¿no? Es la ectopia cordis. Cuando el corazón
se forma, pero fuera del lugar. ¿Sí? Si se dan cuenta, se ha formado por fuera del tórax. Y ya, eso vendría a ser la ectopia cordis. Digamos, aquí se ha formado por fuera del tórax y aquí se ha formado en el abdomen. ¿Sí? Este de aquí es el hígado y aquí está el corazón, en el abdomen. ¿Ya? Listo. Continuaríamos con las deformaciones. Las deformaciones, pues, va a ser una alteración de lo que ya está formado. En las malformaciones, si se dan cuenta, se puede dar en cualquier momento, principalmente cuando durante el proceso de formación, ¿sí? No se forma de forma correcta, no se forma bien, pero en las deformaciones se forma bien, ¿sí? Ya está todo bien formadito, bonito, pero sucede algo. Ese algo puede venir de afuera como de adentro, ¿sí? Puede ser extrínseco como intrínseco. Al final, pues, va a generar un daño a nivel de la estructura ya formada, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo que es el pie sambo. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues los piecitos están como que hacia adentro, ¿no? Están como que doblados. Ese es el pie sambo. Son las deformaciones. Una alteración de lo que ya está formado. Las disrupciones vendrían a ser también la verdad, un tipo de deformación. Ya. También un tipo de deformación, pero tienen algo clásico, ya que van a interrumpir el proceso que esté por delante. Digamos, yo tengo el caso de una brida. ¿Una brida qué es? Es esto. Bueno, tengo también bridas en el abdomen, también hay bridas, pero una brida es esto. No sé si pueden ver acá, donde dice bandas, esa es una brida, ¿ya? Es como un pedacito de membrana, ¿ya? De la cavidad amniótica, ¿ya? Está aquí, que se desprende y si se dan cuenta, envuelve la manito, ¿no? En este caso, pueden envolver la mano, pueden envolver el pie, pueden envolver deditos, ¿ya? Y al final, si es que lo envuelve y lo comprime, ¿sí? Va a generar una amputación de ese miembro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Ha comprimido tanto que lo que está por debajo ya no va a recibir irrigación y pues va a quedar de ese tamaño, ¿no? Igual acá. Tenemos una brida que ha comprimido un dedo y ya no va a crecer. Y aquí también tenemos el tema de la genesia intestinal, ¿no? Tenemos la secuencia. Aquí les puse tres ejemplos, ¿sí? La secuencia de Robbins, la secuencia de Potter y bueno, esto lo denomino más un complejo, pero yo lo puse aquí, ¿ya? Porque también tiene como que algo de secuencia, que es el complejo de Poland, ¿ya? Como les... Las secuencias son, a diferencia de las tres anteriores, ¿ya? Aquí solamente había una alteración. En las secuencias pueden ya haber dos, tres, cuatro, ya, varias. Igual en los síndromes, igual en las asociaciones, ¿ya? Vamos a tener varias alteraciones. La secuencia se caracteriza ¿por qué? Porque comienza solo una alteración y esa alteración me va a dar otra, y esa me va a dar otra, y esa me va a dar otra, y otra, y otra. ¿Sí? Ejemplos. Tenemos aquí, vamos a ver, aquí, ¿ya? La secuencia de Robin. Tenemos primero hipoplasia de la mandíbula, ¿ya? No se ha formado bien la mandíbula. O sea, tenemos la mandíbula, pero está chiquitita, ¿ya? Esa mandíbula pequeña me va a dar glosoptosis, que es como que una mala posición de la lengua. Y bueno, el problema de eso es que puede llegar a comprimir, ¿no? La vía aérea. Si se dan cuenta aquí atrás, eso aquí que vendría a ser la vía aérea de rojito hacia arriba, pues la lengua la está cerrando, ¿no? Ya no pasa ahí el aire. Ese es uno de los problemas, ¿ya? ¿Qué pasa con esa glosoptosis? Esa glosoptosis me puede dar aquí, ¿ya? Obstrucción del paladar, ¿ya? Y eso también me puede llevar a qué? A un paladar en U, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, es una alteración que me lleva a otra, que me lleva a otra, que me lleva a otra, ¿ya? Otro, la secuencia de Potter. Comenzamos con la genesia renal. No se ha formado el riñón. La falta de riñón, ¿qué me va a producir? Me va a reducir
el flujo de orina. Si no tengo yo orina, o sea, sí, bueno, eso es más que todo en el feto. Bueno, aquí seguimos. ¿Qué pasa? Literal, no sé si han escuchado esto de que el bebito está flotando en su propia orina, ¿ya? Ese líquido amniótico es orina, en parte, ¿ya? O sea, es parte orina. Entonces, si es que no hay orina, o sea, no hay riñón, no hay orina, el bebito va a producir menos orina, o bueno, no va a producir nada de orina en sí, y eso se le conoce como oligohidramnios, cuando el líquido amniótico disminuye, ¿ya? ¿Por qué? Porque el bebito tiende a tragar, ¿ya? Líquido amniótico, ¿ya? Tenemos, entonces, en todo caso, si no hay líquido amniótico, pues los pulmones no se desarrollan bien porque también respiran parte del líquido amniótico y se va a dar una hipoplasia pulmonar, ¿sí? Y eso pues me va a llevar a la muerte, en este caso. Y por último, la secuencia de Poland. Bueno, que no son como que muchas alteraciones como en los otros casos. Aquí, ¿qué va a suceder? De repente, bueno, le voy a explicar de forma sencilla. Hay una arteria que pasa por aquí, ¿ya? Justo por aquí. Del corazón sale por la aorta, de la aorta sale la arteria subclavia, ¿sí? Subclavia izquierda. Y en este caso, la subclavia va a ser más chiquitita, ¿ya? Bien chiquitita, o sea, de lo que debería ser como que, no sé, pónganle una medida a la subclavia, un diámetro de 2 centímetros, se va a reducir a 1 centímetro, digamos, ¿no? Hasta menos, ya, pónganle medio centímetro. ¿Y qué pasa? Si es que se hace más pequeña, los músculos que estén en ese miembro, donde esté la subclavia chiquitita, se van a irrigar poco. Y esa poca irrigación va a dar origen a músculos pequeños. Si se dan cuenta, si lo comparan del lado derecho con el lado izquierdo, el lado derecho tiene músculos más grandes. Y el lado izquierdo tiene músculos más pequeños. Por lo general, solamente afecta al pectoral, ¿eh? Solamente, por lo general, por lo general. También puede afectar a los demás, pero lo más marcado es a nivel del pectoral, ¿sí? Y si se dan cuenta, tiene esa forma, ¿no? Como que un efecto produce otro. O sea, la formación de una arteria subclavia pequeña va a producir eh, la hipoplasia muscular, ¿no? La atrofia muscular. Eso sería la atrofia muscular, en este caso, del músculo pectoral. Los síndromes, bueno, ya conocen los síndromes, ¿no? Estos van a ser como que un conjunto de síntomas y signos. No necesariamente tienen que ser genéticos. Por eso dice, puede ser. Ah, ya está. Cromosómico, puede ser genéticos, puede ser teratogénicos, si es que han sido producidos por también un fármaco, ¿sí? Y también desconocidos, ¿no? Vamos a ver. Cromosómico, ya conoce, ¿no? Trisomía 21. ¿Qué es? Y ya casi terminamos. Sí, ya terminamos, ya, solo falta una diapositiva. Ya, los cromosómicos vendrían a ser la trisomía 21, ¿no? Ya conocen eso. Genético, pues puede ser genético de novo, genético síndrome de... bueno, no es un síndrome. En este caso, pues podemos hablar de síndrome de TAR. ¿Sí? O el síndrome de, ¿qué? De Marfan, ¿ya? Por ejemplo. Ya, en este caso, en el síndrome de TAR, síndrome de Marfan ya conocen, ¿no? Ya conocen que van a tener extremidades largas, es por alteración de el tejido conectivo, tienen a tener cardiomiopatías, ¿qué más? Tienen aracnodactilia, ¿no? Esta formación como que las manitos son como que bien delgaditas y huesudas. Ya. En el síndrome de TAR vamos a tener también cardiomiopatías, ¿ya? Tenemos agenesia del radio, aquí debería estar el radio, ya no está, sí, desapareció. Y también tenemos trombocitopenia, o sea, trombo quiere decir plaqueta, ¿ya? Quiere decir, se refiere a las plaquetas. Y citopenia quiere decir que están bajas, disminuidas. Esto quiere decir que vamos a tener las plaquetas disminuidas, ¿ya? Y luego tenemos las asociaciones. Eso de aquí también pueden tener, estar relacionadas con alteraciones genéticas, ¿sí? También puede ser genético, puede ser también cromosómico, pero la cosa está en que no tienen relación. O digamos, yo me encuentro
un recién nacido no tiene ninguna alteración genética, no tiene ninguna alteración congénita, perdón, no tiene ninguna alteración en sus cromosomas, ya, pero yo me doy cuenta de que cuando lo veo, tiene coloboma, ¿sí? No se ha formado bien el iris. Está acá. ¿Ya? Tiene coloboma. Esto de aquí. Entonces, sabemos que la presencia de coloboma está relacionada a, aquí revisamos, la asociación de Charg. ¿Qué tenemos en la asociación de Charg? Tenemos presencia de coloboma, ¿sí? La H es de Hart, de defectos cardíacos, atresia cloacal, cuando la cloaca va a ser la parte distal, ¿ya? Del colon, o sea, la parte del recto, ¿ya? También tenemos retardo en crecimiento, genitales, perdón, anomalías en los genitales y también anomalías en las orejas. La otra asociación que también es común, sí, y eso lo van a ver mucho en radiología, ¿ya? Va a ser la de Bacter, ¿ya? Tenemos alteraciones vertebrales, ahí van a ver las hemivértebras, sí, se puede ver en radiología, se va a ver bastante. La atresia anal, cuando no se, ¿sí? Ahí tenemos acá, ¿no? Tenemos el recto, y si se dan cuenta, no hay conducto de salida, ¿no? No hay ano. Aquí sí, ¿se dan cuenta? O sea, como que el bebé nace y nace sin, o sea, sin abertura. A eso se le conoce como ano imperforado, ¿ya? O atresia anal. Tenemos los defectos cardíacos, ¿sí? Fístulas traqueoesofágicas, va a ser conexiones, ¿sí? Una conexión directa entre el esófago y la tráquea, y las anomalías renales, ¿no? Como es en el caso de la displasia. Y también, bueno, LIMS tendría que ser defectos de las extremidades. A ver, voy a explicar algo ahorita. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a mantener esto. Ya para la siguiente. Bueno, no, todavía faltan algunas asesorías para llegar a este tema, pero igual voy a explicarlo, ¿ya? Ya, no sé si les he explicado de esto, pero igual, ya. Voy a volver a decirlo, si es que se los dije, chévere, si es que, bueno, si es que no se los dije, ahorita se los digo. Cuando hablamos de una fístula, va a ser una comunicación entre un conducto y otro. En este caso tenemos una fístula traqueoesofágica. Tenemos aquí la tráquea, aquí el esófago, y una fístula va a estar comunicando estos dos. ¿Sí? Va a ser como un puentecito. ¿Tenemos fístulas traqueoesofágicas? Claro, tenemos. Podemos tener una fístula traqueoesofágica así, ¿sí? O sea, tenemos la tráquea está comunicando con el esófago, o podemos tener así también. Ese de aquí vendría a ser el esófago, eso también es esófago, ¿ya? Y ese de aquí es la tráquea. A eso se le conoce como fístula traqueoesofágica distal, porque está con esta porción, la porción de abajo, distal, con, ¿cómo se llama esto? Fístula traqueoesofágica distal con, atresia esofágica, ¿ya? ¿Qué decir atresia? Que ha terminado así, en un saco ciego, ¿ya? Tenemos eso, fístulas, la atresia, ¿cómo se llama esto? ¿Qué me falta? Falta uno. Ah, la estenosis. Aquí está. La estenosis es esto. Tenemos un conducto cualquiera, normalito, ¿no? La estenosis va a ser esto. Si se dan cuenta, el conducto ha disminuido de tamaño, ¿no? La luz es lo del centro, o sea, esta parte de aquí es la luz, ¿sí? Ha disminuido. Eso vendría a ser una estenosis, ¿sí? La disminución de la luz de un conducto. Puede estenosarse, ¿qué cosa? Puede estenosarse el esófago, puede estenosarse cualquier conducto. Uno común que se ve en niños, estenosis del píloro, ¿ya? Estenosis congénita del píloro o hipertrofia del píloro. Tenemos aquí el estómago, ¿sí?
Aquí tenemos nosotros un esfínter, ya un músculo conocido como cardias. Aquí tenemos otro músculo conocido como píloro. ¿Qué pasa a veces? Ese píloro, en vez de estar así, el músculo es tan grande, tan grueso, ¿sí? Que mira lo que hace, disminuye la luz, ¿ya? Y son bebés que, pues, le dan de lactar, se llena, se llena, se llena, se llena, su estómago se llena, se llena, se llena, ¡boom! Para arriba, ¿ya? Y vomita. El problema está